Cada vez que pienso en mi infancia, suelo querer enfocarme en los momentos felices, con mis padres y amigos. Sin embargo, hay una historia, la cual siempre estará presente y es momento de contarla. Tenía apenas 10 años, cuando viví la experiencia más aterradora de mi vida. Nací y crecí en un pequeño pueblo, donde las historias de terror eran moneda corriente, pero ninguna superaba la infame leyenda de Cuello Largo. La historia que todos contaban hablaba de una bruja, que había sido en algún momento una curandera amable y generosa durante la Revolución. Algo cambió en la vida de la bruja, y eso marcó el destino de todo el pueblo. Los niños comenzaron a desaparecer y el miedo se instaló en cada rincón. La inacción de las autoridades forzó a los habitantes del pueblo a tomar la justicia en sus propias manos, condenando a la mujer sin juicio alguno a ser ahorcada a un lado del río. Pero antes de su ejecución, la bruja pronunció una siniestra advertencia: nunca podrán librarse de mí. Desde entonces, la leyenda hablaba de una venganza sobrenatural que perseguía a todo el pueblo. Después de la ejecución de la bruja, un silencio tenso cayó sobre el pueblo. Las desapariciones de niños cesaron y la tranquilidad regresó al pueblo, pero las advertencias de la bruja nunca fueron olvidadas. Pasando de generación en generación, pasaron años y parecía que la leyenda no era más que eso, hasta una noche fría de octubre. Mis amigos y yo habíamos crecido con esta historia y con el tiempo se volvía aún más escalofriante. Quienes aseguraban haber sobrevivido a Cuello Largo contaban haber visto una figura con un cuello inhumanamente largo, separado del cuerpo por varios metros. Según la historia, esto se debía a que murió ahorcada. Algunos valientes se aventuraban al río en la noche, en busca de un encuentro con la bruja, pero la mayoría nunca vio nada en realidad, como desearía que aquel hubiera sido mi caso. Un día, un nuevo niño llegó al pueblo. Abraham, siendo un chico de ciudad, se burló de nuestras historias de terror. Este aseguró que en la ciudad no creían en aquellas tonterías, y ya que se había hecho muy cercano a mi grupo de amigos, nos propuso ir al río, para así demostrarnos que eran puros inventos. Dudamos al principio, pero todos queríamos vernos valientes ante el chico de ciudad, por lo que terminamos aceptando. La obscuridad envolvió el pueblo, cuando nos encontramos en un punto, y cada uno de nosotros llevaba linternas, bocadillos y tiendas de campaña. Con la luna como testigo, nos dirigimos al río, con Abraham liderando el camino y su risa desafiante resonando en la noche. El sonido del agua del río creaba una atmósfera inquietante. Mientras avanzábamos hacia el lugar donde se contaba que el cuerpo de la bruja fue arrojado y por lo tanto solía acechar, una brisa fría soplaba entre los árboles y las ramas crujieron como si escondieran secretos oscuros. Avanzamos con cautela, con las linternas parpadeando en la oscuridad, mientras los árboles parecían susurrar palabras incomprensibles. Cuando finalmente llegamos a la orilla del río, la luna llena brillaba en el cielo, iluminando el agua de manera espectral. Era un espectáculo hermoso y aterrador al mismo tiempo. Mis amigos y yo intercambiamos miradas nerviosas, y aunque habíamos venido en busca de Cuello Largo, ninguno de nosotros estaba seguro de lo que encontraríamos. Después de escuchar los chistes de Abraham y ver a mis amigos sonreír nerviosamente, decidimos encender una fogata. Alrededor de la fogata, el miedo que todos compartíamos seguía latente. A pesar de que habíamos llegado al río para desafiar la leyenda de Cuello Largo, la oscuridad de la noche y el silencio del bosque mantenían nuestra ansiedad a raya. A medida que avanzaba la noche, el cansancio nos invadía. La idea de dormir comenzó a ganar terreno en nuestras mentes. Habíamos dicho a nuestros padres que pasaríamos la noche en casa de otros amigos, y acampar en aquel lugar nos pareció la mejor idea. Después de todo, parecía que habíamos perdido el miedo al río, o al menos eso pensamos. Tendimos nuestras tiendas de campaña cerca de la fogata, que ahora se había convertido en brasas titilantes. Abraham seguía bromeando, haciendo chistes sobre cómo la bruja nunca se atrevería a acercarse a valientes como nosotros. Su risa retumbaba en la noche, pero no podía disipar completamente la tensión que sentía en mi interior.
Mientras los demás se acomodaban en sus sacos de dormir, yo no podía dejar de mirar el río. A pesar de que había estado ahí tantas veces antes, mi mente estaba llena de la leyenda de la bruja y la quietud del lugar. Solo servía para intensificar mis temores. Finalmente, el cansancio me venció y cerré los ojos, pero mi mente estaba lejos de estar en paz. En el momento en que me sumergí en el sueño, me vi a mí mismo caminando solo por la orilla del río. La luna llena iluminaba el camino y la belleza del lugar no se podía negar. Me sentía inquieto, como si estuviera siendo observado por algo invisible. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba, y entonces de la nada, una sombra masiva se proyectó sobre mí. Antes de que pudiera reaccionar, una mano oscura y retorcida emergió del agua y se aferró a mi tobillo con una fuerza sobrenatural. Intenté liberarme desesperadamente, pero la mano tiró de mí hacia las profundidades del río. El agua se volvió turbia y oscura, y la sensación de ahogo se apoderó de mí. Traté de gritar, pero solo burbujas de aire escapaban de mis labios. La mano continuaba tirando de mí hacia abajo, hacia un abismo sin fin. Finalmente, fui arrastrado a las profundidades del río, donde la oscuridad me envolvió por completo. El agua fría me rodeaba y la sensación de ahogo se hizo insoportable. Justo cuando parecía que ya no había esperanza me desperté. Sudando y temblando, me incorporé en mi saco de dormir. El sueño había sido tan vívido y aterrador, que me costaba recordar que estaba en el campamento con mis amigos. Quise volver a dormir y olvidar ese sueño, pero algo en mi interior me decía que algo estaba mal. Mientras recuperaba la compostura y mi respiración volvía a la normalidad, noté por el nulo resplandor de afuera que la fogata se había extinguido por completo, y que mis amigos estaban profundamente dormidos en sus tiendas de campaña. La obscuridad del bosque era opresiva y no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado desde que cayó la noche. Cuando cerré los ojos e intenté relajarme, noté un movimiento inusual en la entrada de mi tienda de campaña. La cremallera se movió lentamente y una cabeza humana comenzó a asomarse en el interior de la tienda. Esta cabeza parecía flotar en el aire, con una expresión pálida y demacrada y ojos huecos que parecían absorber la luz de la luna. Mi corazón se detuvo en ese momento, mientras observaba con horror la cabeza flotante que había invadido mi tienda de campaña. Parecía que Cuello Largo se había convertido en una entidad aún más siniestra. La cabeza se acercaba lentamente a mí, su mirada estaba fija en la mía. Temiendo lo peor, intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Los ojos huecos de la cabeza parecían penetrar en mi alma. Me llené de un miedo indescriptible. ¿Era esto una pesadilla o la venganza sobrenatural que la bruja había prometido? La cabeza flotante continuó avanzando hacia mí y podía sentir su presencia fría y demoníaca. Mis amigos seguían profundamente dormidos, ajenos a la pesadilla que estaba ocurriendo en la tienda de campaña. Mi mente luchaba por comprender lo que veía, mientras mis instintos gritaban que debía huir. El horror se apoderó aún más de mí, cuando pude ver mejor la cabeza, la cual no estaba flotando sino que era sostenida por un largo cuello. No podía apartar la mirada de aquel espectro. Parecía una visión sacada de mi pesadilla, pero era real. No sabía qué hacer, mi garganta seguía cerrada por el miedo. La cabeza se acercó más y pude ver los detalles aterradores de su rostro. Su rostro estaba lleno de arrugas y heridas, por las cuales aún escurría una mezcla de pus y sangre podrida. No podía creerlo, estaba ahí, dentro de mi tienda, observándome con malicia en sus ojos vacíos. Estaba en shock, incapaz de moverme o gritar. Finalmente, cuando la cabeza se inclinó hacia mí, como si estuviera a punto de morderme o comerme, no lo sé, no pude soportarlo más. Un grito de pánico brotó de mis labios, rompiendo el silencio de la noche. Había visto a la bruja, Cuello Largo, y ahora el terror se apoderaba de todos nosotros. Cuando todos estuvieron cara a cara con la espantosa cara de la bruja, todos pudieron contemplar sus ojos huecos, los cuales nos miraban con malicia. De pronto su boca comenzó a esbozar una macabra sonrisa. Luego un sonido siniestro brotó de sus labios, mientras se reía de forma escalofriante. El miedo que sentí en ese momento era indescriptible. Me sumí en un pánico absoluto.
mientras contemplaba a la bruja, era real y no podía negar su existencia. Con un grito desesperado, rompí la tienda de campaña con mi vieja navaja suiza, que había sido un regalo de mi padre en mi cumpleaños. Estábamos atónitos ante la visión aterradora que teníamos frente a nosotros, revelando el resto de su cuerpo. Era un espectáculo macabro que se quedó grabado en mis pesadillas para siempre. El cuerpo de la bruja era esquelético, como si la carne se hubiera derretido, dejando solo huesos y piel tirante. Su piel tenía un tono azul pálido y estaba arrugada, como si hubiera estado sumergida en el agua durante siglos. Los harapos que vestía colgaban de su cuerpo macabro. Sin embargo, lo peor eran sus extremidades. Sus brazos y piernas se deformaban de manera grotesca, hasta el punto de parecer más extremidades de una criatura monstruosa que las de un ser humano. Sus dedos terminaban en garras afiladas y sus movimientos eran torpes y erráticos, como los de un ser que había perdido toda humanidad. Nos quedamos petrificados ante la abominación que se cernía sobre nosotros. La risa de la bruja seguía llenando el aire, retumbando en nuestros oídos como un eco maldito. Era como si todos los horrores de las historias de Cuello Largo se hubieran vuelto realidad en ese momento. La bruja avanzó lentamente hacia nosotros, moviéndose de manera espasmódica y emitiendo sonidos aterradores. Parecía no seguir las leyes de la física, como si estuviera más allá de nuestra comprensión. La luna llena iluminaba su figura distorsionada, arrojando sombras aterradoras a su alrededor. Abraham, el chico de ciudad que inicialmente se burló de nuestras historias, estaba temblando de miedo. Ninguno de nosotros sabía cómo enfrentar a esta entidad sobrenatural que había acechado al pueblo durante generaciones, y nuestra valentía se había desvanecido en la oscuridad de la noche. La bruja alzó su brazo retorcido hacia nosotros, sus garras amenazadoras brillaban a la luz de la luna. Temiendo por nuestras vidas, corrimos en direcciones opuestas, tratando de escapar de su macabra presencia. Las ramas de los árboles nos rasgaron la piel mientras huíamos a través del bosque. La risa de la bruja seguía persiguiéndonos, como si estuviera en todas partes a la vez. Era un sonido que cortaba el alma y nos impulsaba a correr aún más rápido. Sabíamos que no podríamos escapar de la maldición de Cuello Largo, pero teníamos que intentarlo. El pánico nos obligó a correr en diferentes direcciones, sin un plan ni una dirección precisa. Solo queríamos huir de la pesadilla que teníamos frente a nosotros. Yo seguía a Abraham y juntos corrimos sin aliento, sin detenernos hasta que nuestras piernas ya no pudieron más. Estábamos en un lugar desconocido del río, perdidos y sin saber a dónde dirigirnos. Aún podía escuchar la risa siniestra de la bruja resonando en mis oídos, mientras nos escondíamos detrás de una vieja carreta abandonada. La madera crujía bajo nuestras manos temblorosas y el miedo seguía amenazando nuestros corazones. No sabíamos qué hacer ni a dónde ir, solo queríamos permanecer ocultos, hasta que la luz del día nos protegiera de la pesadilla que habíamos encontrado. Los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar aquella parte del río y poco a poco el miedo fue cediendo espacio a la esperanza. La risa malévola de la bruja se desvaneció y finalmente, el río recuperó su apariencia tranquila y serena, pero yo sabía que nunca podría olvidar lo que había presenciado. A pesar de la luz del día, Abraham y yo seguimos escondidos detrás de la vieja carreta. El miedo nos mantenía paralizados y ninguno de nosotros podía creer que la entidad de pesadilla no nos hubiera encontrado. Nos preguntábamos si nuestros otros amigos habían corrido la misma suerte y temíamos lo peor. Finalmente, reunimos el coraje para salir de nuestro escondite. Todo parecía tranquilo y no había rastro alguno de la bruja, aunque temíamos volver al río a recoger nuestras cosas, por lo que optamos por no hacerlo. Decidimos que lo más importante era regresar a casa. Nos aventuramos a alejarnos del lugar, con la esperanza de encontrar a nuestros otros amigos. Mientras caminábamos de regreso, nos encontramos con los otros 3 miembros de nuestro grupo. Estaban igual de asustados y aliviados de vernos como nosotros lo estábamos al encontrarlos. Nadie sabía cuál sería nuestro siguiente paso. Habíamos vivido algo que parecía increíble. Tan increíble que sabíamos que nuestros padres jamás nos creerían si se lo contábamos. Además,
Podríamos meternos en problemas por desobedecer y pasar la noche en el río, por lo tanto, todos pactamos mantener el secreto. Nuestro regreso al pueblo fue silencioso, cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos, recordando la visión espantosa de Cuello Largo y los horrores que habíamos presenciado en la noche. La promesa de mantener el secreto nos unía, pero la pesadilla seguía persiguiéndonos. A medida que nos acercábamos al pueblo, la vida cotidiana continuaba como si nada hubiera sucedido, la gente en las calles iba y venía, ajena a los horrores que habíamos vivido en el río. Era como si nuestra experiencia hubiera sido un sueño, una pesadilla que solo nosotros recordaríamos. Después de aquella experiencia aterradora, la amistad entre nosotros ya no fue la misma, estar juntos nos recordaba el evento traumático y el grupo se disolvió con el tiempo. Algunos de nosotros incluso abandonamos el pueblo, en busca de nuevas oportunidades y una vida lejos de los recuerdos perturbadores de esa noche. Entre los que se fueron estaba yo, esto debido a que mis padres decidieron brindarme una mejor educación y me enviaron a vivir a la ciudad con parientes. En la ciudad, crecí y traté de dejar atrás el pasado, convenciéndome a mí mismo de que todo lo vivido aquella noche no había sido más que una simple pesadilla la cual aún de vez en cuando me atormentaba por las noches y, para ser franco, por más que lo intente, una pequeña parte de mí no creía que aquella fuera una pesadilla. Cuando tenía casi 20 años, mi padre enfermó gravemente y tuve que regresar al pueblo. Estar ahí de nuevo me llenó de nostalgia, pero también de temor. Pasé tiempo junto a mi padre hasta su último suspiro. Después del funeral, decidí tomarme un trago en el bar del pueblo, tratando de calmar mis emociones y recuerdos. Fue ahí donde me encontré con Abraham, quien se había mudado al pueblo, y aunque estaba visiblemente ebrio, aún me reconoció. Hablamos un poco sobre los viejos tiempos, pero Abraham mencionó la noche que nunca olvidaríamos. Sus palabras me llevaron de vuelta a esa pesadilla y su rostro reflejaba la gravedad de lo que habíamos vivido. Cuando Abraham mencionó aquella noche, me quedé en shock. Me negaba a creer que aquella horrible pesadilla, que me atormentaba con frecuencia, fuera más que una simple creación de mi mente. Mi voz temblorosa apenas pudo articular que no sabía a qué se refería con todo eso. Abraham pareció no dar importancia a mis intentos de evitar hablar del asunto, y se disculpó conmigo. Dijo que si no hubiera sido tan escéptico de niño, quizás no me habría arrastrado a vivir aquella espantosa noche. Intenté tranquilizarme, negándome a enfrentar mi propia realidad. Me levanté del bar con la intención de volver con mi madre, pero a medio camino algo dentro de mí me impulsó a desviarme de mi camino directo a casa. Sin razón aparente, me encontré dirigiéndome hacia el río. No sabía por qué lo hacía, no tenía un propósito en mente, simplemente lo hice. Llegué al río y bajé de mi auto. El entorno parecía normal y pacífico, justo como lo recordaba. Sin embargo, estar ahí en ese lugar hizo que los recuerdos vividos aquella noche golpearan mi mente de manera abrumadora. Estaba seguro de que no se trataba de una simple pesadilla. La realidad de lo que había ocurrido me golpeó como una ola. No había olvidado aquella noche con la bruja de Cuello Largo. Como había intentado convencerme a lo largo de los años, me enfrenté a la verdad y esa verdad era aterradora. No puedo decir que volví a ver a la bruja en esa visita al río, para hacer mi historia más interesante, pues eso sería una mentira. Lo que hice fue regresar a mi auto y conducir de regreso a la ciudad, junto con mi madre. Juré en silencio que jamás volvería a aquel pueblo. La pesadilla de la bruja dejó una cicatriz imborrable en mi mente y no quería arriesgarme a encontrarme de nuevo con esa espantosa entidad que habitaba en las sombras del río. Mi vida continuó en la ciudad, tratando de alejar de mis pensamientos los recuerdos de aquella noche aterradora, pero sin importar cuánto lo intente, siempre estará presente en mis pesadillas y en los rincones más oscuros de mi mente. Aquella noche en el río me marcó de por vida y nunca podré escapar por completo de su influencia. Mi nombre es Esther, soy enfermera retirada. Hoy me decidí a contar algunas situaciones que me tocaron vivir,
cuando trabajé en diferentes áreas de varios hospitales, durante 41 años de labor, ahí aprendí que la muerte es sin duda el precio más alto por haber nacido. Nunca me acostumbré a lidiar con el dolor, que aunque es parte de mi trabajo, hubiera sido mejor que no existiera, pero lamentablemente en el área que me tocaba trabajar, la mayoría de los pacientes llegan ahí heridos, algunos leves, pero otros de muerte o con alguna enfermedad terminal. En estos casos la muerte se convierte en un aliado para salir del sufrimiento. Lo que les voy a contar tiene que ver con la llamada muerte aparente. En algunos casos el paciente presenta catalepsia, situación en la que la persona está viva, pero sus funciones vitales, como las circulatorias, respiratorias o neurológicas, son tan débiles que parece estar muerta. Pero otras veces al morir, las personas tienen una extraña experiencia, aseguran sufrir un desprendimiento de su cuerpo, cuentan haber visto algunos seres interactuar con ellos, luego regresan a la vida. En una ocasión estando en urgencias haciendo mi servicio social, me tocó auxiliar a una niña de 10 años que había sido atropellada. Desde que la bajaron de la ambulancia ya venía inconsciente. Después de que la entregaron los paramédicos, la preparamos para que la atendiera el doctor, le tomé los signos vitales, porque al tocarla la sentí muy fría, además me pareció que estaba rígida, aunque sí tenía pulso, este era muy débil. En lo que llegaba el médico, que generalmente es alrededor de 1 minuto, según la gravedad del paciente o también lo ocupado que esté, una como enfermera, está capacitada para brindar los primeros auxilios, y así lo iba a hacer. Pero me sorprendió que la niña abrió los ojos, mientras me sonreía de una manera extraña, también yo me le quedé mirando un instante, luego la volví a tocar, pero seguía muy fría. Al llegar el doctor a atenderla, le dije que la paciente había despertado, pero cuando él la miró, la niña tenía los ojos cerrados. No solo eso, al revisarla, ya no contaba con signos vitales. Después de certificar el deceso, el doctor se retiró, porque así son los protocolos. Cuando le iba a poner una sábana para cubrirla, la niña abrió de nuevo los ojos. No puedo negar que me espanté. Era la primera experiencia así que me tocaba vivir. La niña me miraba sin parpadear, me preguntó dónde estaba, luego me sonrió. Apenas se retiraba el doctor, cuando lo llamé otra vez, mientras la revisaba el médico, lo escuché comentar que no podía ser que hubiera despertado, porque ya estaba muerta. Luego la pequeña empezó a decir que miraba a la muerte, que era fría y huesuda, era ella la que se la había querido llevar cargándola en sus brazos, apuntaba con su mano para un rincón mientras lloraba asustada. Yo trataba de calmarla, diciéndole que no tuviera miedo, que no había nada, pero ella insistía que la muerte estaba detrás de mí. Cuando dijo esto, sentí un escalofrío que traté de ocultar para no asustarla más. Luego empecé a sentir cómo corría un ligero aire que antes no había, pero también tuve la sensación que alguien me miraba. La niña insistía que la muerte estaba detrás de mí, que le pedía que fuera. Mientras extendía sus brazos, el doctor le aplicó algunos medicamentos, con los cuales se empezó a calmar. En esa ocasión, aunque me ganaron los nervios, no me retiré hasta que la paciente estuvo estable, pero por unos minutos me sentí tensa, volteaba constantemente para donde la niña decía que estaba la muerte. Nunca miré a nadie, pero en el ambiente se empezó a sentir una sensación extraña, y aquel miedo que tenía, tardó unos minutos en desaparecer del todo, pero además bajó la temperatura del lugar. Por suerte, al quedarse dormida la niña, todo volvió a la calma. Cuando se retiró el doctor aseguró que la paciente había muerto y regresado a la vida. Cada que cuento esto, se me hace la piel de gallina. En otra ocasión que trabajé el turno nocturno en encamados, recuerdo que había una señora ya mayor, que esa noche se sintió mal. Cuando fui a revisarla, me dijo con un tono de voz muy débil, que casi no miraba, que no escuchaba bien, pero también que no tenía fuerzas. Rápido le tomé la temperatura, la presión, y me di cuenta que era como si se estuviera apagando. Una compañera fue por el médico deprisa. Yo me quedé con la paciente para estar al pendiente de ella. De pronto empezó a alucinar de forma inquietante, decía que veía a su mamá, también a otras personas,
pero ahí solamente estábamos las dos solas. Empezó a hablar y a discutir con alguien que yo no podía ver, de primero no se le escuchaba bien, pero luego agarró fuerza, se enderezó diciendo que una mujer de negro se había metido al cuarto y la llamaba por su nombre. A veces abría mucho los ojos, me decía que ahí estaba esa señora de negro, que la espantara, porque se la quería llevar, luego se ponía a gritarle a su mamá, como si fuera una niña. La miré que empezó a sudar, al tocarla me di cuenta que su temperatura había bajado muy rápido, trataba de calmarla, pero gritaba que esa señora era espantosa. Encendí la luz del cuarto, para demostrarle que no había nadie, pero también para convencerme de que estábamos solas. Luego se arqueó toda para atrás, puso los ojos en blanco, mientras hacía ruido por la boca. En ese momento llegó el doctor, pero la señora dejó de respirar y en su cara se dibujó una paz de lo más relajante, luego exhaló a lo que conocemos como el último suspiro. El doctor le aplicó los ejercicios de resucitación, pero no respondió, declarándola muerta a los 2 o 3 minutos, todo quedó en un completo silencio y al paso de unos 20 minutos retiraron el cuerpo. Después de ese deceso, me retiré del área para hacer un papeleo, aparte de otras cosas que me pidió la jefa de enfermeras. Así transcurrió muy rápido el tiempo, ya como a las 5:30 de la mañana regresé a mi área. Hice el rondín de rutina antes de entregar el turno, pero al pasar por el lugar donde había muerto aquella señora, me llevé una gran impresión al mirarla de nuevo en su cama. Pensé que era una aparición, la miraba para comprobar que era ella, pero no había duda, era esa mujer, estaba muy pálida, además tenía un aspecto de muerte. Fue un impacto muy fuerte cuando la paciente abrió los ojos, fijó su mirada en los míos, sin parpadear. Empecé a caminar para atrás, sin comprender a ciencia cierta qué es lo que pasaba, porque yo la vi morir, aunque se me hizo raro que antes de sacarla de encamados, ya empezaba a ponerse azul. Luego llegó mi compañera de turno, me dijo que la señora había despertado en la morgue del hospital, ahí mismo la atendieron, cuando estuvo estable la regresaron a encamados. Tardé para reaccionar, me retiré al centro de enfermeras y cuando estaba ahí, me dijeron que al despertar la señora, aseguró que su mamá la había ayudado a regresar, porque según dijo aún no era su tiempo, que en ese lugar donde estuvo miró a otros familiares ya fallecidos. Ese día ni siquiera entregué mi turno, me retiré para mi casa muy nerviosa, por varias noches soñaba con esa paciente que me miraba fijamente, haciéndome despertar sobresaltada. Otra situación que me tocó vivir, fue una noche que me sentía muy cansada, estaba débil, con tanto sueño que se me cerraban los ojos, necesitaba un descanso. Entré a la jefatura de enfermeras, me senté frente a un escritorio y puse mis brazos de almohada para poder dormitar un poco. Pasando unos minutos desperté asustada, porque nunca me había dormido en el trabajo, pero me sentía extraña. De pronto miré que entró una figura fantasmal, terrorífica, avanzaba lentamente por el pasillo. Se dirigió a los pacientes, se paraba del lado de los pies de las personas, mientras las miraba detenidamente, como si eligiera alguna. Yo estaba impresionada, tanto que no podía moverme. Al mirarla bien era la muerte, la que estaba checando a los pacientes. Aunque tuve la intención de levantarme no lo podía hacer, porque no era dueña de mis movimientos. En cuestión de segundos se detuvo frente a un señor. Al tocarle la frente, con asombro miré que una esencia salió de su cuerpo, se fundió con aquella figura fantasmagórica, luego fue desapareciendo ante mis ojos. Sentí que alguien tocó mi hombro, me asusté tanto que me levanté rápidamente. Era una compañera que estaba con el doctor. Les dije lo que había mirado, aunque sentí que no me creyeron porque me dijeron que estaba dormida. Aún así fuimos a checar a ese paciente. Para mi sorpresa y la de mis compañeros, ya estaba muerto. El médico le dio respiración de boca a boca, luego golpeó su pecho. Cuando le estaba dando ejercicios de reanimación, alcancé a distinguir que aquella esencia que le había salido, regresó al cuerpo del paciente haciéndolo volver. No lo podía creer, cuando el paciente comenzó a decir que se quería regresar a ese lugar donde lo había llevado la muerte, porque todo era tranquilidad.
además ahí estaban sus familiares que habían muerto. Bastante molesto, no paraba de decir que se quería regresar, porque aquí todo era sufrir, se puso muy inquieto, al grado de tenerle que administrar un sedante, cuando todo había pasado. Mis compañeros me creyeron que lo que miré fue la muerte. Después de unos minutos me tocaba darle unos medicamentos a una paciente, pero cuando lo iba a hacer, me detuve al mirar la muerte de nuevo, mirando a las personas. En esta ocasión no era solo una esencia, se había materializado. Vestía de negro, era alta y muy delgada, empezó a oler a una señora, la cual convulsionó de forma repentina. En esta ocasión, como pude, salí corriendo para la jefatura de enfermeras. Cuando llegué les grité lo que estaba pasando. Mi jefa, un tanto disgustada, se levantó para ir a verificar. Yo me quedé a esperarla, pero pasaba el tiempo y no volvía. A los 5 minutos, la miré regresar bastante nerviosa, estaba pálida, batalló para decir que la señora había muerto. También me dijo que antes de llegar miró salir a la muerte vestida de negro, dejando en el ambiente una sensación inquietante. Lo último que quiero contar fue la vez que trajeron a un señor como de 40 años aproximadamente. Según dijeron, había sufrido un ataque al corazón, quedando tirado en la entrada de urgencias. Los mismos familiares del paciente lo metieron de urgencia hasta donde estaban los enfermos. Ahí se le atendió de inmediato, pero lamentablemente le dio un segundo ataque y ya no lo resistió. Cuando murió, junto a esta persona estábamos 2 enfermeras, además del doctor. Se le dio el RCP por 3 o 4 minutos, pero como no respondió, el médico dijo que ya no había nada que hacer. Se dio aviso a la familia, para que algunos de ellos entraran a ver al difunto. El llanto no se hizo esperar. Luego entró el guardia, les pidió salir a todos, para poder cubrir el cuerpo con una sábana, y ahí quedó en espera del personal que lo llevaría a la morgue. Quizá habían pasado algunos 10 minutos, cuando con horror miramos que el cuerpo se empezó a mover. Primero solo eran los brazos, luego pareciera que estaba recibiendo descargas eléctricas, porque levantaba mucho el torso, después regresaba y pegaba en la cama con fuerza. El personal médico, pacientes, además de algunos familiares que se encontraban en urgencias, estábamos espantados por las reacciones que estaba teniendo ese cuerpo, que la mayoría sabíamos que estaba muerto. Cuando por fin se detuvo, no nos atrevíamos a acercarnos por la impresión que nos había causado, solo nos mirábamos unos a otros sin movernos. Después de unos segundos, del cuerpo empezaron a salir extraños quejidos. El doctor nos pidió a todos que no nos asustáramos, que eran aires que al pasar por la garganta tocan las cuerdas bucales y se produce ese sonido. Pero luego pasó lo más espantoso. El cuerpo se levantó de forma grotesca, haciendo gritar a las personas. Algunas corrieron, otras hasta se pusieron a rezar. Al moverse de esa manera se le cayó la sábana, tenía los labios morados, estaba pálido, se notaba que respiraba bastante rápido, pero lo que me daba miedo era la forma en que nos veía. Parecía que había visto al diablo. El doctor se acercó a revisarlo. Cuando el señor contestó que estaba bien, supimos que estaba vivo. Al menos yo respiré aliviada. A los 30 minutos de haber vivido todo esto, el señor ya estaba en recuperación. Poco a poco la tensión y el nerviosismo que tenían todas las personas fue desapareciendo. Al día siguiente, cuando hablé con uno de sus familiares, me contó que el señor decía que se había ido al infierno, pero que se le había escapado al diablo. Cuando le preguntaron cómo era el Averno, dijo que era un lugar ensordecedor, lleno de gritos y lamentos, que ni las almas ni los demonios son como nos lo han hecho creer. Aseguró que el cielo no existe, que todos tenemos que pasar por el infierno para purificarnos, después reencarnaremos en otro ser, que si no le creíamos, cuando muriéramos lo íbamos a verificar. Ya no quise escucharlo, no estaba para eso. Con el miedo que nos causó verlo levantarse después de haber muerto, era suficiente. Hoy les puedo decir que la muerte es la otra cara de la vida, solo ataca y mata al cuerpo pero nunca a el alma. Esta historia me la contó mi abuela, y estoy seguro de que es cierta,
porque mi abuela siempre vio la vida con mucha sobriedad, jamás fue supersticiosa ni demasiado devota. Sí tenía fe, pero no era de las personas que intentan convencerte de que su Dios es el correcto, así que detrás de su historia, no creo que hubiera una intención de convencernos de creerle, ella lo creía, y eso es suficiente para mí. En el rancho donde vivía, las casas estaban muy separadas una de otra, y todo el mundo se conocía entre sí. Ella era joven y vivía con sus papás y hermanos, el sustento de la familia era la siembra de maíz y frijol, tenían algunos pocos animales, pero solo para consumo de la casa, nada de venta. Un lugar como cualquier otro, con sus cosas buenas y malas, pero todo normal, pero las cosas cambiaron cuando desapareció un niño en una casa cercana. Los padres del niño contaron que lo acostaron para dormir, atrancaron la puerta como acostumbraban y al amanecer simplemente ya no estaba. El papá corrió a la puerta y estaba cerrada, como él la había dejado, algo extraño, ya que su casa no contaba con ventanas, así que era la única salida posible. La familia se puso histérica y pidió ayuda a todos los vecinos, todos en los ranchos vecinos se dedicaron a buscarlo durante días, pero no hubo éxito, y hubo un segundo niño desaparecido. Fue en ese momento que empezó a correr el rumor de que una bruja estaba acechando los ranchos. No había sospechas de nadie, se creía que la bruja venía del monte y se iría si bendecían las casas, eso hicieron todos, claro que para eso solicitaron la ayuda del párroco. El cura del pueblo fue y bendijo cada una de las casas y les sugirió poner tijeras debajo de las camas de los niños, luego de eso, hubo calma por unos cuantos días. Una tarde una muchachita, de unos 14 años, llegó al poblado con una canasta de quesos, los estuvo ofreciendo, vendió algunos cuantos y luego se fue. La muchachita volvió la siguiente semana y también la siguiente. En una de las ocasiones que fue a vender quesos, la vieron meterse a la casa de uno de los vecinos y estuvo ahí toda la tarde. En la casa solo estaban el señor y el bebé, la esposa estaba en la iglesia. La muchachita se fue antes del anochecer y gran sorpresa se llevó la mujer al llegar y darse cuenta que su bebé ya no estaba y su esposo no sabía darle ningún tipo de explicación. A los días, mi abuela y la gente del poblado se enteró que una ranchería había pasado lo mismo, la muchachita de los quesos se había metido con un señor que tenía un bebé en casa, y al irse ella el bebé no aparecía por ninguna parte. Estaba bastante claro que se trataba de una bruja, pero esos dos casos fueron diferentes a los primeros dos, ya que en los primeros dos, los bebés desaparecieron en la madrugada sin que nadie viera entrar a nadie. Uno de los hermanos de mi abuela dio una atinada sugerencia, quizá eran dos brujas que operaban de forma diferente, así la gente solo se centraría en capturar a una, mientras la otra seguía robando bebés, quién sabe con qué macabra finalidad. Para sorpresa e incredulidad de todos, la muchachita volvió al pueblo donde vivía mi abuela, la madre del bebé al que esa muchacha se había llevado le hizo frente y la abofeteó. La muchachita le restregó en la cara lo que había hecho con su esposo y luego se fue carcajeándose. Con el paso de los días la mujer que había golpeado a la joven bruja empezó a enfermar, empezó a palidecer, no podía comer, ya que vomitaba todo lo que ingería, tampoco podía dormir. Lo peor fue, cuando la mano con la que había atacado a la muchacha se le empezó a poner de color negro, su marido tuvo que llevársela para que la viera un doctor. El señor regresó a los 2 días, venía solo, pues su esposa había muerto. Él no duró mucho, la noche de ese fin de semana lo vieron salir de su casa, iba como hipnotizado, y dicen que una lechuza blanca estaba posada en el techo de su casa. Una semana después desapareció otro infante en el rancho, no se trató de un bebé, era una niña de unos 10 años, ella era amiga de mi abuela y solían jugar juntas. Fue ahí que mi abuela empezó a sentir miedo de verdad, ya que si se habían llevado a su amiga, ella podría ser la siguiente, y eso la mantenía despierta por las noches. La buscaron aunque todos sabían que no la iban a encontrar, porque se la había llevado la bruja. Pasaron 4 días y ocurrió otro rapto, se trataba de un recién nacido, un primogénito,
Fue por eso que el padre se armó con pistola y machete y salió a buscar a su hijo, y aunque lo encontró, pero solo era su cadáver. Estaba en medio del monte, junto a los restos de un oscuro ritual, había cabezas de gallina, huesos de animales y símbolos extraños en la tierra. Al día siguiente la muchachita de los quesos regresó, daba de brincos y se reía, como burlándose, disfrutando de todo el dolor que sus actos estaban causando. Todos se escondieron en sus casas, incluyendo a mi abuela. Nadie se atrevía a hacerle frente, con la muerte de la que la había abofeteado, quedó claro que era mala idea meterse con ella, pero eso poco le importó al dolido padre que acababa de perder a su primogénito. Ese señor salió con la escopeta cargada y sin dar tiempo a miramientos, descargó todas las balas que tenía, tumbó a la bruja y la mató. Todos estaban realmente impactados, algunos salieron de sus casas para ver el cadáver de la bruja, se llevaron una gran sorpresa al descubrir que la bruja no era una jovencita, sino una anciana. Su deslumbrante apariencia solo era el fruto de un hechizo. Hubo calma por una semana, y al señor no le pasó absolutamente nada. Eso les dio valor a los demás, así que cuando vieron a la otra bruja intentar colarse a una casa, entre todos los que tenían arma, fueron a llenarla de pólvora. La bruja intentó escapar, pero no lo consiguió, y también murió. Las dos brujas habían muerto, parecía ser que los días de terror habían terminado, pero un mes después desapareció uno de los hermanos de mi abuela. Eso solo podía significar dos cosas. La primera opción es que hubiera llegado una tercer bruja, y la segunda opción es que una de las vecinas de las rancherías cercanas y los alrededores fuera una bruja. Todas las personas que estaban reunidas en la casa donde vivía mi abuela se voltearon a mirar entre sí, esperando que la culpable se delatara. No pasó, pero si se dieron cuenta de una cosa, todos los que vivían cerca estaban ahí, todos menos una persona, Rita, la vieja loca. Esa señora había tenido mala fama desde que llegó, era una arpía, siempre estaba al pendiente de lo que hacían los demás para estar hablando, para escupir su veneno e inventar chismes. Mi abuela dice que es entendible que lo hiciera, ya que era una mujer sola, que no tenía a nadie en el mundo, porque nadie la aguantaba. Todos, incluyendo a mi abuela y al padre de mi abuela, fueron hasta la casa de esa señora. En cuanto estuvieron lo suficientemente cerca se percataron que desde el interior de la casa salía un olor en verdad asqueroso. Entraron varios hombres, entre ellos el padre de mi abuela, tapándose nariz y boca. La mujer estaba rezando, rodeada por veladoras, y la mujer cuando se percató de la presencia de los hombres hizo un movimiento completamente antinatural, dio un brinco y quedó colgada de cabeza en el techo, viendo con odio a los hombres. Intentó intimidarlos, pero no pudo hacer nada para evitar que las balas perforaran y atravesaran su cuerpo. Fue así que los niños dejaron de desaparecer, y nunca más volvieron a ocurrir incidentes de esa naturaleza. Esto lo contaba mi abuela con miedo, pues durante las noches de luna llena, misteriosas bolas de fuego rondaban la zona, no atacaban a nadie, pero sí que causaban mucho miedo, no tanto por el horrible rostro que tenían en el centro, sino por las carcajadas que emitían al pasar volando cerca de alguna persona. Mi madre era una amante de las leyendas de terror, aquellas que cambian el panorama por completo al momento de escucharlas. Siempre me gustaba saber estas historias, sin embargo nunca pensé que alguna me cambiaría la vida para siempre. Me senté una noche en el sofá con mi madre, mientras ella comenzaba la historia. La fría y húmeda penumbra del hospital de la cárcel se cernía sobre nosotras como una maldición silenciosa. Había cientos de reclusas, mujeres marcadas por diversos errores, atrapadas en un lugar donde la desesperación se mezclaba con el eco siniestro de los pasillos vacíos, pero lo peor no era la soledad, ni siquiera la constante vigilancia. Era el oscuro rincón del hospital, donde eran llevadas cuando sus cuerpos mostraban signos de debilidad.
Alba era aquella mujer misteriosa que junto a sus compañeras de celda compartían secretos susurrados en la oscuridad, historias que se escapaban entre los barrotes y se perdían en la fría bruma de la noche. El ala olvidada, así lo llamaban, era un lugar temido por todas, un rincón oscuro donde las sombras cobraban vida propia. Las noches se volvían más inquietantes cuando escuchaban los gritos ahogados de quienes eran llevadas al ala olvidada. Eran gritos de agonía, de dolor profundo que resonaba en sus almas y les helaba la sangre. Pero la cárcel era un mundo donde la compasión se evaporaba más rápido que el agua bajo el sol inclemente. Un día, fue el turno de Alba donde la llevaron al ala olvidada, esposada y temblando. El aire se volvía más denso a medida que se adentraban en la oscuridad y el eco de sus propios pasos resonaba como un tambor triste. Las paredes del pasillo estaban manchadas de sangre seca y las puertas oxidadas crujían como animales moribundos. Cuando la puerta de su celda se cerró tras de ella, el silencio se apoderó del lugar, solo interrumpido por el susurro lejano de lamentos desgarradores. Aquella mujer estaba siendo testigo de atrocidades inimaginables. El personal del hospital, sin rostro y sin alma, realizaban experimentos crueles con las presas. Eran como una serie de conejillos de indias de una pesadilla macabra, cuerpos mutilados y almas destrozadas por la crueldad inhumana. Entre gemidos y sollozos, Alba se dio cuenta que no eran simples reclusas, se habían convertido en sombras de lo que fueron alguna vez, y el ala olvidada se alimentaba de nuestra desesperación y sufrimiento, devorando la esperanza hasta dejar solo un rastro de desolación. En esa oscura prisión dentro de la prisión, donde el tiempo se distorsionaba y la realidad se desvanecía, aquella mujer comprendió que habían sido olvidadas y desechadas por la sociedad, condenadas a padecer en las sombras de un lugar que nadie quería recordar. Pasaron los meses y Alba notó los primeros síntomas entre sus compañeras de celda. La viruela, una sombra mortífera que se cernía sobre el ala olvidada, comenzó a devorar la salud de las reclusas sin piedad. Su piel se volvía un lienzo marcado por la enfermedad, y los gemidos de dolor llenaban las noches en la cárcel. A pesar de la desesperación que envolvía el aire, el personal del hospital parecía ignorar la creciente tragedia. Alba, con sus conocimientos limitados pero aguzados por la necesidad de sobrevivir, detectó la gravedad de la situación. Era consciente de que la viruela no esperaría a que alguien tomara medidas y la muerte caminaba por los pasillos del ala olvidada y estaba dispuesta a llevárselas a todas. Con valentía y determinación, Alba se convirtió en la voz de las enfermas, gritó a través de las rejas de sus celdas, demandando ayuda y atención médica, pero sus súplicas caían en oídos sordos. El personal del hospital continuaba con sus experimentos crueles, como si la miseria que se desplegaba ante sus ojos no fuera más que sombras efímeras. Frente a la inacción de quienes deberían protegerlas, Alba tomó medidas drásticas. Utilizando las pocas pertenencias que poseía, improvisó una mascarilla para protegerse a sí misma y a las demás de la virulenta amenaza. Como una sombra en movimiento, se infiltró en las celdas de las enfermas, llevando consigo la débil luz de la esperanza. Mientras mi madre seguía contando la historia, cada vez sentía un escalofrío que invadía mi ser. Era como si algo se apoderara de mí. Por un momento sentí que también estaba viviendo esa experiencia. Con manos temblorosas pero decididas, Alba cuidó de sus compañeras, limpió sus heridas, alivió sus fiebres y les ofreció consuelo en medio de la oscuridad. Era una presa, una sombra olvidada por el mundo exterior, pero en aquel momento se convirtió en el faro de esperanza que iluminaba el desamparo del ala olvidada. Sin embargo, la viruela no mostraba piedad y una a una, las compañeras de Alba caían víctimas de la implacable enfermedad. La desesperación amenazaba con ahogarla, pero ella persistía en su lucha silenciosa contra la indiferencia y la muerte que acechaba en cada rincón. La cárcel se volvía un campo de batalla entre la vida y la muerte, donde la crueldad del ala olvidada se combinaba con la inercia del hospital. Alba, envuelta en la oscuridad de la noche y la desesperación, se aferraba a la esperanza de que algún día la luz llegaría, para disipar las sombras que oscurecían sus vidas. Con cada día que pasaba,
El número de cuerpos que caían víctimas de la viruela aumentaba. El patio trasero, una vez olvidado y abandonado, se convirtió en un camposanto improvisado para las reclusas que no lograron resistir la letal danza de la enfermedad. Alba, con lágrimas en los ojos y el peso del lamento en el corazón, participaba en la dolorosa tarea de enterrar a sus compañeras. Su desesperación la impulsaba a robar medicinas del hospital para salvar a las pocas que aún luchaban por sus vidas, pero en ese macabro ballet de supervivencia, una presencia maligna parecía obstaculizar cada intento de Alba. En la penumbra del hospital, sombras aparecían y murmullos inhumanos resonaban en los pasillos, como si un espectro oscuro estuviera tejiendo un velo que impedía cualquier esperanza de cura. Cada vez que Alba se acercaba a las medicinas, una fuerza invisible la frenaba. Puertas que crujían misteriosamente, pasillos que se oscurecían de repente, como si las sombras mismas se confabularan en su contra, y en sus pesadillas nocturnas, Alba sentía la presencia de algo malévolo acechando en las sombras. Una entidad sin rostro que la observaba con ojos vacíos. En ese momento mi madre y yo escuchamos un golpe, ambos nos espantamos, pero era mi prima, quien había llegado a la casa y que enseguida se sentó en el suelo de la sala para escuchar conmigo lo que poseía de aquella leyenda. La desesperación se entrelazaba con el miedo, pero la determinación de Alba no se quebraba fácilmente, y decidida a vencer la oscuridad que amenazaba con devorarlas a todas, se aventuró una vez más en el corazón del hospital. La luz parpadeante de una lámpara titubeante apenas iluminaba su camino, pero Alba no se detuvo. Cada paso era un desafío, cada suspiro resonaba como un eco en el abismo de la noche. Cuando finalmente alcanzó las medicinas, una ráfaga de viento gélido barrió el pasillo, apagando la luz y sumiéndolo todo en la negrura. La fuerza maligna se manifestaba, una sombra que tomaba forma en el rincón más oscuro del hospital. Alba sintió la presión en el aire, como si la misma oscuridad estuviera tratando de expulsarla, pero su valentía superó el miedo y con manos temblorosas pero decididas, agarró las medicinas y huyó de ese lugar infestado por lo desconocido. A medida que retornaba al patio trasero, el silencio se rompía con el lamento de las almas perdidas, convertida en la única luz en medio de la oscuridad. Sabía que la batalla contra la viruela y la presencia maligna estaba lejos de terminar. Sin embargo, con cada medicina que administraba, con cada intento de vencer a las sombras, Alba sostenía una frágil llama de esperanza en medio del sombrío infierno que se había desatado en el ala olvidada. Cada escenario que contaba mi madre me hacía sentir lástima por aquella mujer. Sin embargo, sabía que había algo más que contar ante esa situación. El tiempo pasó implacable para Alba, y a medida que la viruela tomaba posesión de su cuerpo, cada día se convertía en una batalla más ardua. Su piel, antes firme y llena de vida, se volvía un paisaje árido y desolado, marcado por las cicatrices de la enfermedad, a pesar de sus esfuerzos por mantener la esperanza. La realidad se desmoronaba a su alrededor. En medio de la fiebre y los escalofríos, Alba se debatía entre la realidad y la pesadilla. Sombras se retorcían en las esquinas de su celda, figuras sin rostro que susurraban palabras ininteligibles. Dudas se agolpaban en su mente febril, cuestionando si lo que veía eran almas atrapadas en el limbo de la muerte o simples reflejos de la fiebre que consumía su ser. El hospital, antes un lugar de desesperación, se convirtió en un laberinto de sombras que Alba debía atravesar. Las luces parpadeaban intermitentemente, como destellos de la vida que aún persistía en medio de la penumbra, pero la oscuridad amenazaba con devorar incluso esos últimos vestigios de esperanza. Las medicinas robadas habían sido agotadas y la ayuda que Alba ofreció a sus compañeras ahora se revertía hacia ella misma. La viruela, sin piedad, avanzaba dejando a su paso una estela de dolor y desesperación. Cada paso era una agonía y el rincón olvidado de la cárcel se convertía en su propio purgatorio. En sus momentos más lúcidos, Alba se preguntaba si la presencia maligna que había enfrentado antes era real o simplemente un producto de su fiebre desbordante. Las sombras danzaban en torno a ella. Realmente no sabía si estaba enloqueciendo o si aquel hospital ocultaba algo más. Realmente era un suceso del cual no podía alejarse.
Las súplicas de Alba resonaban en la penumbra del hospital, un eco desesperado que se perdía en los recovecos del ala olvidada, imploraba por más medicinas, por un atisbo de esperanza que pudiera calmar la fiebre abrasadora que la consumía. Sin embargo, las risas burlonas y los murmullos siniestros eran su única respuesta. El personal del hospital, rostros sin expresión y ojos carentes de compasión, la miraban con desdén. «Eres solo una más de la estadística», murmuraban entre ellos. Como si la vida de Alba fuera un número insignificante en un informe olvidado, le decían que las órdenes venían desde el más allá. Como si fueran simples marionetas en manos de una fuerza oscura que dictaba su destino. Cada rincón del hospital parecía estar impregnado de una malevolencia que no conocía límites, las palabras hirientes resonaban en los pasillos, y la risa macabra se entrelazaba con el lamento de las almas perdidas. La realidad se volvía un laberinto confuso, donde las sombras bailaban al compás de la desesperación. Alba, abrazando la última hebra de su humanidad, continuaba su lucha en medio del desprecio y la indiferencia, rogaba por su vida y la de sus compañeras, pero sus ruegos caían en oídos sordos y la respuesta de aquellos que debían ser guardianes de la salud era el eco vacío de la crueldad. La fiebre persistía y las sombras que la acosaban en su celda se volvían cada vez más intensas. A medida que la esperanza se desvanecía, Alba se enfrentaba a la cruda realidad. La orden no era salvar a esas mujeres, sino desaparecerlas. Eran piezas desechables en un juego macabro, marionetas en manos de fuerzas invisibles que solo buscaban el olvido. En su delirio febril, Alba veía rostros que se burlaban de su desesperación, le decían que no había escapatoria, que la oscuridad la reclamaría como a las demás, pero en el rincón más profundo de su ser, Alba seguía luchando, aferrándose a la débil luz que aún brillaba en su interior. La cárcel, convertida en un teatro de la crueldad, veía cómo las reclusas eran sacrificadas en el altar del olvido y mientras el ala olvidada devoraba las vidas de las mujeres marcadas por la negligencia y la malicia, Alba, aunque debilitada y cercana al abismo, seguía siendo un susurro de resistencia en medio de la obscuridad y de sombras que la rodeaban. De pronto aquella curiosidad de cómo mi madre sabía esa historia comenzó, así que no tuve otra opción que interrumpirla y cuestionar sobre el origen de aquella historia de terror tan desgarradora. Así que mi madre siguió narrando todo. Con la fuerza de su espíritu consumida por la fiebre y la desesperación, Alba se aferró a la última chispa de conciencia, en su celda, donde las sombras danzaban y los murmullos inquietantes llenaban el aire. Tomó un trozo de papel y una pluma temblorosa, la luz parpadeante de una lámpara apenas iluminaba la escena, pero Alba no se detuvo. Con cada palabra escrita, liberaba el peso de su alma, narrando el horror que había presenciado en el oscuro rincón del hospital de la cárcel. Describió las risas burlonas, las sombras que la acosaban y la indiferencia de aquellos que debían velar por su salud. Detalló las lágrimas vertidas por las almas perdidas y la fiebre que consumía su ser como un fuego inextinguible. La pluma trazaba un relato de dolor y desesperación, pero también de valentía y resistencia. Alba deseaba que su historia trascendiera las paredes de la cárcel, que las generaciones futuras conocieran la verdad oculta en las sombras del ala olvidada. En su carta, Alba dejó un legado de lucha y resistencia, un testimonio de las vidas perdidas y las injusticias sufridas en aquel lugar maldito. Pidió a quienes la encontraran que contaran su historia, que la hicieran eco para que las sombras no devoraran completamente la memoria de las mujeres olvidadas en ese rincón de la cárcel. Con manos débiles pero con una determinación inquebrantable, Alba selló la carta y la colocó en un lugar donde esperaba que algún día alguien la encontrara. Mientras lo hacía, las sombras parecían retirarse, como si respetaran el acto final de resistencia de una alma que se negaba a ser olvidada. Los días pasaron y la salud de Alba se desvaneció lentamente, pero su legado, plasmado en aquella carta, perduraría y las generaciones futuras leerían sus palabras y conocerían la verdad que había sido enterrada en la oscuridad de la cárcel. La historia de Alba se convertiría en un relato que sería contado en susurros, suspiros y terror.
Al terminar la leyenda supe que se trataba de una leyenda familiar transmitida de generación en generación. Aquella carta, llena de dolor y resistencia, se volvió un relicario de la memoria de la familia, una advertencia silenciosa sobre el oscuro rincón de la cárcel que había devorado a tantas almas. Los descendientes de Alba, como mi madre, compartían la historia como un cuento de advertencia, un recordatorio de que incluso en los lugares más olvidados, el mal podía arraigarse y consumir la esperanza. La cárcel, ahora abandonada y envuelta en el manto del tiempo, se había vuelto un lugar maldito, donde la oscura leyenda de las mujeres olvidadas persistía. Aunque la cárcel permanecía en pie, nadie se acercaba a ella. Las sombras del pasado y la leyenda de Alba mantenían a la gente alejada, como si el lugar estuviera marcado por una maldición imposible de disipar. La malevolencia que una vez había habitado en el ala olvidada seguía siendo palpable. Una energía ominosa que mantenía cerradas las puertas de la cárcel para siempre. Sin embargo, un día, impulsado por la necesidad de comprender mis raíces, decidí desafiar la prohibición y tomé del cajón de mi madre lo que me serviría y con la carta de Alba como guía, me aventuré en la cárcel abandonada. Decidí desenterrar la verdad oculta detrás de la leyenda. A medida que caminaba por los pasillos vacíos y las celdas olvidadas, la presencia del pasado parecía envolverlo. Sombras danzaban en las paredes, murmullos delatadores resonaban en el silencio, pero seguía adelante, guiado por la fuerza del linaje que lo impulsaba. En una de las celdas, entre polvo y sombras, encontré un rincón secreto. Un pequeño compartimento reveló un tesoro oculto. Era la celda de Alba. Lo sabía bien, pues tenía su nombre marcado en las paredes viejas y maltratadas. La cárcel, abandonada y olvidada por el mundo, seguía siendo un testamento silencioso de la tragedia que la había envuelto. El explorador se comprometió a llevar consigo la historia de Alba, a compartir la verdad que yacía sepultada en aquel lugar maldito. Así, la leyenda de Alba persistió, trascendiendo las barreras del tiempo y convirtiéndose en un legado familiar. La cárcel, una vez escenario de horrores inimaginables, se mantenía en el abismo del olvido, pero la historia de Alba seguía viva, una luz que iluminaba la oscuridad de los secretos enterrados en el ala olvidada. Al leer la carta nuevamente y en ese lugar, sentí la carga de la historia familiar pesar sobre mis hombros. Las palabras de resistencia y desesperación resonaban en la cárcel abandonada, como un eco inquietante que desafiaba al tiempo. Me adentré en los pasillos polvorientos, guiado por la fuerza de la narrativa que había llegado hasta mí a través de los años. A medida que exploraba las celdas olvidadas, un susurro suave y perturbador se coló en mi conciencia. Una voz etérea, apenas audible, me aconsejaba huir de aquel lugar. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda mientras las palabras resonaban en mis oídos. Si no te vas ahora, no saldrás vivo de aquí. Los demonios que acecharon este lugar aún persisten. Mis pasos se volvieron más vacilantes y la oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor como un abrazo gélido. La leyenda contada cobraba vida y la presencia de aquellas fuerzas malignas, aparentemente aún presentes, se manifestaba en susurros invisibles. La tentación de huir era abrumadora, pero algo en mí se resistía. La curiosidad y el deseo de entender la verdad me mantenían en pie, aunque el susurro persistente insistía en que abandonara toda esperanza. De repente, una sombra se materializó en el rincón de una celda y la temperatura del aire descendió de manera abrupta. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La voz susurrante tomó forma en la penumbra, revelando una figura indistinta que emanaba una presencia sobrenatural. «Fue un error adentrarte aquí», murmuró la sombra, sus palabras resonando con un tono cargado de advertencia. Las almas atrapadas no descansan y los demonios que una vez se deleitaron en la desesperación aún vagan por estos pasillos. Una sensación de peligro inminente me invadió y el susurro se intensificó, instándome a abandonar toda esperanza y huir mientras aún podía, pero algo dentro de mí se negaba a ceder. Con la carta de Alba aún entre mis manos, decidí enfrentar las sombras y desentrañar los misterios que habían condenado a tantas almas al olvido. Con cada paso,
el susurro se volvía más frenético, como un viento siniestro que intentaba arrastrarme hacia la salida, pero, con valentía y determinación, me adentré más en la oscura historia de la cárcel, dispuesto a desafiar a los demonios que aún persistían en aquel lugar maldito. Sin embargo, después de unos minutos sentía como me faltaba el aire y decidí abandonar rápidamente el lugar para ya no volver nunca más. Fue en ese momento donde supe que aquella historia era real y que ahora se había convertido en una leyenda que debía cargar en mi familia para poder sobrevivir y afrontar los demonios que Alba no pudo detener. Relatos anónimos.